vamos a hablar de este fenómeno paranormal. Para algunos, un enigma, para otros, una farsa, y para nosotros, pues está por verse. Fíjate que este tema de los poltergeist, de lo que vamos a hablar hoy, y del caso Bell, que está bien interesante. eh, yo tengo una teoría, porque la mayoría de los casos le suceden o está relacionado con niñas en ciertas edades, ¿no? Entonces, no sé si es un fenómeno humano que igual llega a tener esta índole paranormal o sobrenatural, o si es un fenómeno. ¿Me estás diciendo que el poltergeist era una analogía para la menstruación femenina? No estoy diciendo yo eso, no estoy diciendo yo eso, pero, pero sí creo que, mira, vas a ver que en el caso que vamos a analizar, te voy a garantizar, digo, ya lo leí un poquito, ¿no? Por la investigación y lo que quieras, pero muchos de estos casos de poltergeist, eh, cuando te pones a leer los casos, a investigar los casos, una de las niñas, uno de los niños estaba siendo abusado y tiene ese tipo de situaciones que yo no sé qué ocurre con la psique que detonan este tipo de fenómenos. Ahora, para entrar al podcast, vamos con la definición de poltergeist. ¿Qué es? ¿Qué es un poltergeist? Bueno, un poltergeist viene del alemán poltern, que significa hacer ruido, y geist, que significa fantasma. O sea, esto fue porque el primer caso de poltergeist se dio en Alemania. Ahorita lo voy a contar un poquito más. Es un fenómeno extraño o paranormal que engloba cualquier hecho perceptible de naturaleza violenta y diferente a las leyes físicas. El poltergeist se caracteriza por ser un fenómeno físico que puedas observar u oír. Sonidos extraños, objetos moviéndose de manera pues errática, o incluso alguna fuerza que sientas de empuje sobre tu persona. Eh, Yo no sé si te tocó a ti, pero en mi época, uno de los casos más famosos, y en mi época hablo cuando ya estaba morro, ¿verdad? Porque luego sigue siendo mi época para mí, ¿no? Pero uno de los casos más famosos fue el caso Cañitas de Carlos Trejo, que hasta tuvo libro que escuché por los leyendos legendarios, por el Lolo y el Eduardo y el Badía. Escuché que al parecer ese libro de Cañitas se metió como lectura obligada de la SEP, güey. No, no me creas, es lo que dijeron esos datos en su podcast. Pero se me hizo bien, bien loco porque yo leí ese libro y ese libro es muy malo, güey. No malo en el sentido de que, la historia, güey, es que la historia no hay una cadencia real de sucesos que te expliquen el porqué bien de las cosas, güey. Y simplemente es un libro que, yo estaba comiéndome un taco cuando de repente me habla mi esposa y me dice que están pasando cosas en la casa. O sea, ese es el tipo de redacción que tiene el libro, güey. Entonces, ese fue el caso más famoso y ese que salía en la tele y Carlos Trejo con sus videos y esas madres, ¿no? Pero no sé qué onda, güey. ese, ese libro tiene muy mala fama de haber, pues, quitándole seriedad, de haberle quitado seriedad a muchos temas paranormales. Como que... Pues era como un fraude, güey, la estafa Cañitas. Los poltergeists son un concepto que ha estado presente en la cultura durante siglos. Se refiere a una entidad paranormal que se manifiesta a través de fenómenos físicos en un lugar determinado, como movimientos de objetos, ruidos inexplicables y otros sucesos extraños. No me quería meter a mi lado escéptico tan rápido en la conversación, pero si te das cuenta que un poltergeist puede ser cualquier cosa. Yo debo de confesar que mi hermana quizás creía que tenía un poltergeist en su cuarto, güey. Mi hermana tenía una colección de Barbies en la pared y yo muy minuciosamente me tomaba quizás hasta 2 horas, en atravesar un hilito que agarrara la Barbie, un hilito de nylon transparente, que agarrara la Barbie de cierta forma, de tal manera que cuando yo jalara ese hilo desde fuera de otro cuarto, ese hilo jalara a otra Barbie, a otra Barbie, a otra Barbie, y se dejaran venir muchas Barbies hacia abajo. Entonces, imagínate yo,
ella salía de bañarse, le ponía seguro a su puerta, estaba sola, y pues imagínate yo jalando ese hilo para que se le dejaran venir las Barbies y que ella se espantara, güey. Pues no era divertido para ella, güey. Y pensaba que era un poltergeist. Ella sabía lo que era un poltergeist. No lo sé, te garantizo que a la fecha, creo que le dejé efectos. Y esto no lo sabía hasta en este momento que está escuchando esto. Lo sabe, digo, yo me reía y le decía, fui yo, ¿no? Pero no, no creo que haya sido una experiencia agradable, experimentar un poltergeist en tu cuarto después de bañarte, cabrón. O sea, estás. Yo también era el que le hacía bromas a mis hermanas. Bueno, poltergeist viene, como ya dijimos, del alemán y significa espíritu ruidoso. O sea, imagínate que estás en Alemania, escuchando a Hitler en la televisión y de repente escuchas un portazo o algo. ¿Qué vas a decir? Un poltergeist, güey. Ni modo que hayan sido los aliados. Entonces, este concepto surgió en el siglo XVII, cuando se informó sobre un caso de poltergeist en Alemania, que involucraba una familia que experimentaba fenómenos inexplicables en su hogar. Déjame adivinar, esa familia tenía una niña que estaba entre los 10 y 15 años, güey. No sé. Pero como tampoco dice que no, sigue viva tu teoría de las niñas. Hay muchas teorías sobre qué causan los poltergeist, pero no hay una respuesta definitiva. Algunos creen que son causados por energía sobrenatural, mientras que otros creen que son el resultado de actividad psíquica humana. Una especie de poderes psíquicos que no sabías que tenías y que están causando estragos en tu alrededor. ¿De qué año fue? Eso fue en el siglo XVII. Ah, ¿quieres investigar qué familia se trataba? También se ha sugerido que los poltergeists podrían ser el resultado de actividad de entidades demoníacas o espíritus malignos. A pesar de esto, los poltergeists han sido objeto de numerosos estudios e investigaciones. Todavía hay mucho que no se entiende sobre ellos. ¿Y cuáles son los casos más famosos de poltergeist? La Casa Bell, que es de los que vamos a hablar más al rato, que ocurrió en 1817 en Tennessee, Estados Unidos, y duró varios años. Y, como dice Sixto, el poltergeist estaba relacionado con la hija de Bell, Betsy. Está el caso Rosenheim, que ocurrió en Alemania, pero este fue en 1967, así que no es el primero que está documentado. Y se centraba en extraños apagones y otros fenómenos inexplicables en una oficina de abogados. Y la casa Borley, que es conocida como la casa más embrujada de Inglaterra. Pues toda una anécdota, güey, de todo lo que ocurrió y lo que pasó, porque esto ocurrió entre 1817 y 1821. John Bale y su familia fueron víctimas de una poderosa entidad que era llamada la bruja de los Bell, cabrón. El espíritu de los Bell. ¿Sabes qué? Mejor dale con esa. Listo, vamos pues. Dale con esa porque... Los fenómenos tuvieron lugar principalmente en la casa de los Bells, en Tennessee, Estados Unidos, pero también tuvieron lugar fenómenos psíquicos a larga distancia de extraordinario interés, o eventos psico algo, ¿no? El caso es tal vez único en la historia de los fenómenos psíquicos. Voz directa capaz de imitar la oratoria de varias personas, aportes, incluido el veneno que eventualmente mató a John Bell, palizas con y sin palos u otros objetos a distancia, una fuerza que paralizó 4 caballos poderosos, clarividencia, telepatía a corta y larga distancia. O sea, esta casa estaba plagada. Era un señor poltergeist. No eran No, así es. Son solo unos pocos fenómenos producidos por una entidad desencarnada sin que hubiera un medium conocido presente. El caso de la bruja o espíritu de los Bell de Tennessee es de extraordinario interés para quienes nos interesamos en efectos físicos inexplicables, sean ellos causados por intermedio de la mediumnidad o poltergeist o un experimento de tipo psico, ¿no?
Los fenómenos tuvieron lugar en los años de 1817 y 1821, en un espacio regular anunciado por el espíritu 7 años después, en marzo de 1828. Es que llega un momento en que dice, ¿sabes qué? Ay, ya me cansé de molestarlos, ahí luego los guacho. La bruja o espíritu poseía cualidades humanas en sus sentimientos. Tenía un odio profundo por John Bell, que acabó por morir, presumiblemente como resultado de las acciones de la bruja. Interfirió en el casamiento de Betsy, la hija de John, con Joshua Gardner. Al mismo tiempo, la bruja expresó un gran cariño, amor y respeto por la señora de John Bell, Lucy, a quien el espíritu siempre llamó Luce. Las razones por las cuales el espíritu odiaba a John Bell y su oposición por el casamiento de Betsy con Joshua nunca se supieron. Su amor y afecto a Lucy o a Lucy eran tal vez más fáciles de entender, por cuanto Lucy nunca antagonizó al espíritu y siempre habló con ella amablemente y de buen corazón. Sin embargo, parecía haber un reconocimiento por parte del espíritu de un alma más desarrollada en el cuerpo de Lucy. El espíritu dijo la verdad en todos los casos. Siempre dijo que iba a castigar y matar a John Bell y que nadie sería capaz de evitarlo. O sea, el espíritu la traía contra el papá. Machín. Bell. Dijo que Betsy tendría que abandonar la idea de casarse con Joshua Gardner o sufrir las consecuencias. Betsy se convenció finalmente que este era el mejor camino. El espíritu fue siempre consistente en su amor y atenciones para con Lucy, en su respeto por ciertos miembros de la familia y en su falta de respeto por aquellos que pretendieron saber cómo librarse de ella, y a quienes castigó y aterrorizó hasta que escaparon de la casa de los Bell. Pero aguanta. Me faltan unas 3 precuelas antes de lo que Sí, güey. estás contando. ¿Cómo nació ese espíritu? Ahí va. Ok, dale. Los sucesos empezaron entre 12 y 15 años después de que los Bell llegaron a Tennessee. La familia estaba bien establecida y gozando de la feliz vida del campo de la época. Dos de los hijos, Drury y Betsy, vieron extrañas criaturas de las cuales no pudieron dar explicación. Siguiendo estas apariciones de esas cosas que veían, Betsy vio lo que pensó era una mujer caminando alrededor de la quinta o del rancho, del espacio donde ya estaban. La aparición desapareció después de que Betsy le habló. Pronto, la familia empezó a escuchar extraños ruidos en la casa, como si alguien golpeara las puertas y las ventanas, también como alas batiendo contra los cielos, ¿no? La causa de los ruidos nunca pudo ser encontrada. Entonces, imagínate, estás en tu casa y empiezas a escuchar ruidos, arañones, todo ese tipo de situaciones que se describen en las películas y historias de miedo, ¿no? Y en los casos de poltergeist. Los ruidos se hicieron más fuertes en la casa. Los sonidos en los dormitorios parecían como si las camas fueran separadas, de pronto y violentamente, a lo cual se agregaban los gruñidos de perros peleando mientras estaban encadenados juntos, haciendo un ruido ensordecedor y excitante, así como... Imagínate el efecto especial, ¿no? Los ruidos cesaban cuando se encendían las luces. Todo estaba en orden, los muebles intactos. Charles Bailey Bell escribió, estas leves demostraciones continuaron por un año o más, creciendo hasta que la casa temblaba como una tormenta y los ruidos se escuchaban a una distancia considerable. ¿Por qué? Porque como este fenómeno no se ocultaba en el sentido de que si venían los amigos de Betsy a visitar su casa y estaba el fenómeno, o sea, no discriminaba personas el fenómeno, o sea, hubieron muchos testigos. Para entonces, John Bell desarrolló una enfermedad que afectó su lengua y los músculos de sus mandíbulas. Tenía dificultad para masticar y tragar. Aunque esos problemas fueron atribuidos al espíritu, ellos pudieron ser causados por el propio sistema nervioso del señor Bell. Él entonces pensó que era hora de buscar ayuda entre sus mejores amigos, quienes quizás pudieran ayudarlo a resolver sus problemas. Uno de ellos, James Johnston, fue llamado para pasar la noche en casa. En la casa de estas personas, ¿no? Conocido por su coraje y cristianidad, leyó un capítulo de la Biblia y rezó por sus amigos
después de lo cual él y su esposa se retiraron a su cuarto contiguo de Betsy. Inmediatamente después se magnificaron los ruidos. Empezaron peores que nunca. Invadieron el cuarto de los papás también. Las cobijas salían desprendidas de las camas sin que nadie las hubiera jalado. Las risas se escuchaban en tono de mofa, así de que... Imagínate, ¿no? O sea, había un manicomio dentro de esa casa, así se escuchaba. Todas las preguntas y demandas de explicación quedaron sin respuesta, excepto por las ruidosas risotadas. O sea, podías explicar todo. Ah, es que fue el viento, el ruido. Es que tú la tiraste. Pero las risas que se están escuchando no podían explicarlas. Es lo único que decían. De todo lo extraño que pasó, es lo único que no se puede explicar. Ah, ok. No había, bueno, se me ocurre que alguien estuviera viviendo en la casa. Las paredes. Es tipo, Sí, como esas películas. Sí, güey. a ver. Siguiendo el consejo del señor Johnston, un selecto número de buenos amigos del señor Bell vinieron a ayudarlo, tratando de inducir al espíritu a que dijera cuál era el significado de su presencia y a dejar a la familia en paz desde ese momento en adelante. Amigos y visitantes fueron presentes en la casa y en todo el momento estuvieron hasta que el espíritu supuestamente se fue. Los fenómenos que se describen a continuación fueron presenciados por muchos testigos de coraje y bien conocidos por su honestidad. No, pues que Son honestos, carnal. estas personas eran 100% honestas. 100% honestos. Esta historia, si no, no tiene chiste. El siguiente pasaje en la narrativa del Dr. Bell persiste en la memoria y continúa asombrándome, escribe. Después de varias noches, después de la visita de los Johnston, el espíritu comenzó a hablar voluntariamente por primera vez, como en susurros. La primera charla fue real. Fue una repetición de la plegaria y canción del señor Johnston durante la primera noche en casa de los Bell. La imitación fue tan exacta, tanto en la repetición como en el sonido de la voz, que se dijo que no se podía distinguir cuál era la voz del señor Johnston a cuál era la voz de la bruja. Esto añade por lo menos 2 misterios a las habilidades de ese espíritu. ¿Cómo podría recordar perfectamente? ¿Y cómo podía decirlo de la misma manera que el señor Johnston? Entonces el espíritu se apoderó del hogar de los Bell y jugó de huésped de los vecinos y gente de los alrededores que venían a 300, o sea, ya el espíritu y todo este tema se recorrió por el pueblo a tal grado que la gente iba y vamos a la casa de los Bell, güey, dicen que ahí pasan cosas bien extrañas. Entonces sí se puso acá bien intenso. Y empezaron a ganar como fama los Bell, pues. Por eso el caso es tan famoso, güey. Porque mucha gente visitaba ese lugar por ir a asustarse. Asumiendo un carácter piadoso, al espíritu le encantaba hablar de religión y citar las escrituras con absoluta precisión. Ningún pastor visitante podría argumentar con éxito o enfrentar al espíritu, quien a menudo corregía las interpretaciones del significado de las escrituras. Y a veces las diferencias entre varias traducciones indicando lo que pasaba eran las correctas. O sea, ese espíritu se sabía la Biblia nomás por chingar a los padres, cabrón. Oye, no, lo estás interpretando mal, patán. Mira, esto es lo que significa estas palabras, güey. O sea, a ese grado. En cuanto a cantar, el espíritu cantaba canciones que nunca habían sido escuchadas y que los presentes no olvidaron nunca. El espíritu empezó a observar todos los acontecimientos que ocurrían en el vecindario. Nada podía decirse ni hacerse con algo que el espíritu no supiera. Lo contaba para que todo el mundo se enterara en todos los alrededores. Era como la chismosa del barrio, güey, la bruja esta, güey. Con semejante espionaje, la comunidad se convirtió rápidamente en un modelo en que todo concierne a ser buen ciudadano. Porque si me porto mal, la bruja habla, güey. Entonces, el espíritu podía también leer los pensamientos diabólicos de algunos visitantes de los Bell, güey. Para ese entonces venían gentes que viajaban de cientos de millas de caballos o en carretas cubiertas a presenciar las hazañas del espíritu ese que estaba ahí, güey. Los Bells nunca cobraron. Aquí está, güey. Los Bell nunca cobraron nada por la comida o por dormir en la casa siempre que hubiera lugar. Algunos traían carpas y se quedaban tanto como hiciera falta para satisfacer la curiosidad.
Los Bells nunca cesaban de preguntar al espíritu qué significaba su presencia y qué era lo que realmente quería. Al fin, Bueno, no sé si en este momento la historia lo explican, pero ¿cómo se manifestaba el espíritu? Aparte de las señales, básicamente nunca fue así. O sea, siempre fue como que... fue señales, Sí, más adelante creo que va a pasar, pero era como que más entre... hablaban con él. Es el tema. O sea, como que aquí en el aire se escuchaba su voz, güey. Pues, Por eso es como es telepático, es telequinético, qué está ocurriendo, güey? Eh, dio una respuesta. Soy un espíritu. Hace mucho era feliz, pero he sido molestado. La voz era clara y fue entendida por todos los presentes. Agregó que permanecería allí y continuaría inquietando a John Bell hasta matarlo. John fue castigado severamente con golpes y otros métodos físicos. Algunos de los chicos también fueron castigados tirándoles del pelo o abofeteándolos, dejándoles marcas rojas en los dedos o en sus caras. Entonces, o sea, estar ahí era que un ente ahí invisible te golpeara. Un domingo en la noche, el espíritu repitió el sermón del reverendo James Gunn, predicado en la iglesia metodista de Bethel. en el de Creo que sea el mismo James Gunn, pero salió Guardians of the Galaxy. con perfecta precisión e imitando la voz del reverendo, imitando la voz también. También que los presentes creyeron que era el reverendo el quien estaba hablando. El señor Gon estaba presente, así como otro pastor, el reverendo Suk Ford. Uno de los presentes dijo: hermano Ford, usted tiene la ventaja. Su sermón no fue escuchado. El espíritu inmediatamente repitió el sermón y las plegarias en su propia voz y exactas palabras, incluyendo los himnos y otros detalles ante la admiración de todos los presentes. Un visitante inglés, cuyo nombre no se menciona, vino con el propósito expresado solamente a John de resolver el misterio. Durante su estadía, que se extendió varios meses, el espíritu ejecutó extraordinarias proezas que debieran satisfacer al más escéptico de los poderes absolutamente sobrenaturales desplegados. Durante el tiempo en su estadía en la casa de los Bells, el espíritu mantuvo al inglés informado de las actividades en su casa en Inglaterra, es decir, tú estás aquí en Tennessee, acá, pero yo te digo lo que está pasando en Inglaterra sin noticieros, carnal. Eso es lo que está pasando. La información transmitida por el espíritu fue siempre corroborada en las cartas recibidas posteriormente. A las muchas demostraciones dadas por el espíritu se agregó una última. El espíritu le preguntó al caballero qué mensaje quisiera enviar a su hogar, algo que no había sucedido nunca. El inglés dijo: cuénteles que, en mi opinión, nunca desde que el mundo fue creado, los hombres han visto ni oído las cosas maravillosas de que yo he sido testigo en los últimos 3 meses. 3 horas más tarde, el espíritu regresó e, imitando las voces del hermano y de la madre del caballero, repitió lo que dijeron después de escuchar al espíritu hablar. Entonces, imitando la voz de la madre, dijo: dígale que no se quede allí un día más. Ya ha visto y oído suficiente. Y nosotros no queremos más visitas como esta aquí. Después de llegar de vuelta a su hogar, el caballero escribió a John diciéndole que todo lo que había dicho era correcto. El espíritu fue el primer messenger de la historia. Primero WhatsApp, carnal. Historia, ¿eh? O sea, sí estaba... Y con mensaje de voz. No, ni... Ahí nomás, poniendo el ejemplo del poder de la brujería ahí, ¿no? Entonces, en varias oportunidades, el espíritu desplegaba fuerza tremenda. Uno de los mejores amigos de John, Frank Miles, era uno de los hombres más fuertes del lugar. Medía 1,84 metros y pesaba 113 kilos. Y la fuerza en sus manos era tan grande que podía quebrar los huesos de cualquier hombre común. Pinche ato mamado. La intención de Frank era atrapar a la bruja con sus manos y destrozarla para conseguir su objeto. ¿Su objetivo? Frank se quedaba a menudo a pasar la noche en la casa. Miles contó que en noches de mucho frío, todas las cobijas eran prontamente arrojadas de la cama. Las cubiertas que aferraba en sus manos eran destrozadas, dejándole en las manos solo pequeños trozos. Mira, como cuando yo iba en la primaria y me despertaba mi mamá. En 2 oportunidades, el colchón fue sacado por debajo de su cuerpo
y su cama empujada al otro lado del cuarto. Frank no pudo atrapar al espíritu, pero dijo que sintió los más fuertes golpes en la cabeza y en la cara que había experimentado en su vida. Le dio en su madre, pues. El espíritu reía en todo momento, al tiempo que decía, seguramente él es un hombre fuerte, pero nada peligroso en una pelea con un espíritu. Fue una pelea de pistolas con un cuchillo el cabrón, pues. Los esclavos, no, pues con razón, le llegó un espíritu maligno, güey, ¿cómo vas a tener esclavos, güey? Canceladito. Tuvieron varios encuentros más bien desagradables con el espíritu. Harry, un hombre joven, estaba a cargo de encender los fuegos por la mañana. Después de varias mañanas de llegar tarde, se le dijo que debía estar listo más temprano. Chingado, se escuchó como mi jefe esa madre. Al día siguiente, llegó tarde de nuevo, despedido. Mientras estaba de rodillas tratando de hacer prender los carbones, de pronto, trozos de la madera que usaba empezaron a golpearlo por todo el cuerpo. Aquí ya no me está gustando, güey, porque el espíritu se puso del lado de los capitalistas. El esclavo fue el que pagó las consecuencias. De John Bell. John Bell es el papá, ¿no? John Bell era un terrateniente con esclavos. Tan así que no ocupaba cobrar dinero para que la gente entrara a su casa y que vieran al fantasma. Que durmían en el... Cada vez siento menos lástima por estas personas. Pero bueno. El espíritu finalmente paró y le dijo a Harry que si llegaba tarde otra vez, what the fuck, le iba a golpear hasta matarlo. Entonces lo tiraría al fuego. Entonces lo tiraría al fuego. Harry no llegó tarde nunca más. Como un cuento de pórtate bien, güey. La bruja es bien chida en el sentido de al que se porta mal se lo carga la chingada, güey, ¿no? Este fragmento le restó bastante credibilidad al fantasma, güey. De repente se puso muy del lado de John, que según lo quería matar. El espíritu fue siempre amable con Mr. Bell, con la señora Bell y Lucy. Y sus vecinas participaban en estudios bíblicos. El espíritu siempre tomaba parte y cuando se servían refrescos siempre trajo frutas que no se sabían de dónde provenían, pero que caían sobre la mesa o en las faldas con la invitación que las comieran. O sea, el espíritu era buena onda con la señora Bell, Lucy, y quería matar al papá. Sí, a John Bell ya le había declarado la muerte a ese vato. Suena que era una amante de Lucy en un pasado. Y tú sabes, tú mismo dijiste de las morras de... Ahorita te voy a decir mi teoría, güey, ¿no? Punto. El general Jackson, quien estaba destinado a ser el 7º presidente de los Estados Unidos, es nombrado en las memorias de Betsy sobre las hazañas del espíritu. El general conocía a John y seguramente había oído acerca de los sucesos de la casa de los Bell. La fecha de su encuentro con el espíritu no es precisa. De mis investigaciones sobre los movimientos de Jackson en Tennessee, deduzco que la visita a la casa de los Bell tuvo lugar en octubre a noviembre de 1818. Miller dice, años después de su famoso duelo con Dickerson, cerca de Kentucky, el general Jackson recorrió un tramo de la misma ruta en su trayecto a Robertson Country, para satisfacer su curiosidad acerca de lo que había oído de la bruja de los Bell. Lo acompañaron varios jinetes y un carretón de 4 caballos, lleno de provisiones y carpas, preparados para pasar una semana. Cuando estaban a unos 500 metros de la casa y sobre un camino llano, un miembro del grupo se expresó despectivamente de la bruja. No, cabrón, ¿cómo vas a agarrarle la cola al león, güey? Pero es que es parte de la incredulidad de llegar y de que, no mames, pues esta bruja, ¿qué va a hacer, güey? Si es este vato sacando la lana, así, güey, como nosotros, güey, ya ves. Ahora que lo dices, probablemente yo hubiera hecho lo mismo. Instantáneamente las ruedas del carretón se negaron a moverse. El conductor gritaba, acosaba y daba latigazos a los caballos, pero los poderosos animales parecían sin fuerza. Después de preocuparse por varios minutos, una voz metálica, cortante, se oyó. Muy bien, general, que el carretón se mueva, lo veré de nuevo esta noche.
y cumplió la promesa. Bajo advertencia, ¿cómo se dice? No hay engaño. La bruja actuó con todas sus fuerzas, cantando, maldiciendo y quitando. O sea, este era el movimiento insignia de la bruja: quitar cobijas. O sea, no quería que se taparan. Con razón. Cuando tienes miedo, te tapas. No, pues ni madres, cabrón, acá. Esto le da credibilidad a que taparse. Que es un buen fantasma. Es un buen escudo, güey. La gente de Jackson no cerró los ojos esa noche. Y cuando llegó la mañana, todos estaban listos para irse a sus casas, sin siquiera pensar en armar las carpas. Una noche les bastó para... Pues sí, es de verdad, vámonos. Los amigos de Nashville, conociendo las intenciones del general por su viaje y sabiendo de su escepticismo acerca de la existencia de la así llamada bruja, se sorprendieron de verlo llegar tan pronto de regreso y comenzaron a preguntarle qué había visto u oído en la casa de John Bell. A lo cual el general contestó: por lo eterno no vi nada, pero escuché suficiente para convencerme de que prefiero pelear contra los ingleses antes que lidiar con ese tormento que llaman la bruja de los Bell. En la memoria de Betsy, otros detalles de la visita del general Jackson fueron descritos. Entre los acompañantes de Jackson había un hombre que se decía un real domador de brujas y pensaba que ninguna bruja aparecería mientras él estuviera presente. Había cargado su pistola con una bala de plata con la cual esperaba matar a la bruja. ¿Es para los lobos, no? Pues este supuesto domador de brujas dice que también sirve para las brujas. Bien. Y comenzó a desafiarla a que se hiciera presente. Como la bruja no aparecía, el general se sentía impaciente cuando de pronto el fanfarrón saltó de su silla a tiempo que se tomaba la parte trasera de sus pantalones y gritaba: muchachos, me está pillando con 1000 agujas, me está pinchando con 1000 agujas. Y una voz le dijo: estoy frente a ti, dispara. El hombre sacó su pistola y trató de dispararla, pero la pistola no respondió. Entonces el espíritu comenzó a tironear su nariz tan fuertemente que él pensó que se le arrancaría. O sea, Karate Kid, cabrón. Salió corriendo a toda velocidad hacia el carretón, gritando constantemente, mientras que el general Jackson se reía y le decía a John Bell que nunca había visto algo tan cómico y misterioso, que deseaba quedarse una semana, a lo cual se le invitó, por supuesto. El hijo de John hijo era, ¿no? Vio al general Jackson tantas veces durante los años que siguieron a su visita, pero como era costumbre, nunca menciona la visita del general. El ataque final a John Bell comenzó la mañana del día 20 de octubre de 1820. Algo sucedió mientras John y su hijo Richard Williams estaban en el corral de los cerdos, varias cuadras de la casa. En términos de John hijo, cuando regresaron de la casa, ayudé a mi padre a ponerse en cama, los cordones de sus zapatos, pies, tenían cortaduras que sangraban, su cara estaba moretada como si lo hubieran golpeado, sus ojos estaban rojos y llorosos, como si hubiera recibido trompetadas en ambos ojos y alrededor de la cabeza. O sea, y está golpeado tu papá, ¿no? Mierda. John Bell nunca se recuperó después de semejante castigo. Sus doctores recetaron medicinas acerca de las cuales el espíritu repetía eran sin valor y que John iba a morir y que él era la causa de su muerte. En la mañana del 19 de diciembre se le descubrió sin conocimiento. El doctor George Hobson, quien atendía a Mr. Bell, fue llamado y llegó en menos de 2 horas. Cuando John hijo buscó las 3 medicinas que le habían estado dando a su padre, no las encontró. Y en su lugar halló una botella oscura que contenía un líquido marrón que ninguno de nosotros había visto antes. Frank Miles, John Johnston y Alex Gunn miraron la botella detenidamente. Frank había visto todas las medicinas que se le habían dado al Mr. Bell. E inmediatamente dijo: la maldita bruja hizo esto. Entonces oyó la voz del espíritu diciendo con gran satisfacción: nunca se levantará, yo lo hice. Agregó que le habían dado a John una dosis suficiente para matarlo. Cuando el doctor Hobson llegó, dijo que él no sabía nada de esa botella y sugirió tratarla con un gato. Alex Gunn tomó uno de los gatos, o sea, vamos a ver qué hace esto, pues no, se lo dieron de comer al gato. Le mantuvo la boca abierta, hicieron tragar un poco del remedio y el gato pronto comenzó a tener convulsiones y murió. Imagínate la escena de Joffrey Baratheon muriéndose el día de su boda, güey. Joffrey Lannister, por favor.
Bueno. John Bell nunca recuperó su conciencia. El fin llegó a la mañana del 20 de diciembre de 1820. El espíritu habló como si se alegrara de la escena de la muerte del padre. Se reía y cantaba y nos dijo que estaría en el funeral y entonces se cayó. Antes de irse, el espíritu conversó varias veces con John Hijo y dio otra demostración de control de fuerzas materiales. Produjo huellas en la nieve que se ajustaban exactamente a las viejas botellas de John Bell, y una noche, mientras la familia estaba sentada alrededor del fuego después de la cena, una bola de humo explotó, ¿no? El espíritu luego dijo: me voy y estaré lejos 7 años. Adiós a todos. De acuerdo a las memorias de John Bell hijo, el espíritu regresó en marzo de 1828 y sin ninguna preliminar comenzó a hablar con una voz que él reconoció inmediatamente. El espíritu dio largas charlas sobre problemas religiosos, filosóficos y aún políticos en relación con el futuro de los Estados Unidos. Charlas que nunca se hicieron públicas. Entonces, en general, pues así pasó, ¿no? Ahora, este documento es un documento de psicología. Es de la revista Argentina de Psicología Paranormal de 1992 de José María Feaola. Y ahí vienen las citas, ¿no? Vienen libros, etcétera, etcétera. Me llamó la atención un párrafo que dice: señalaron que Betsy Bell podría ser la causa del poltergeist de los Bell. Así es, yo estoy de acuerdo con esa parte. La razón para castigar y matar a John Bell sería abuso sexual. Así es. Se dice, se cree, se investigó y se llega a una conclusión de que al parecer el papá de Betsy la violaba. Y que fue precisamente después de esos sucesos que empezó a ocurrir esos eventos. Ya todas las grandes demostraciones de lo que ocurrían y por qué ocurrían, ve tú a saber. Pero sí hay una creencia. Y pues, si ustedes se pueden leer ese tipo de casos, siempre hay niñas o mujeres involucradas que no están en una situación cómoda, siempre están en una situación de que están pasando cosas. Y a lo mejor, yo no voy a decir que todas han sido violentadas sexualmente o algo por el estilo, ¿no? Porque no lo sé, lo desconozco. Pero siempre son situaciones en las que seguramente hubo mucha facilidad a que se diera, porque la mamá estaba trabajando y dejaba al hijo en cuidado de alguien o cosas por el estilo, que se pudiera prestar a que estuvieran ocurriendo con otros tipos de situación, pues, ¿no? Entonces sí, si están pasando cosas paranormales en su casa, yo la primera pregunta que haría es, número 1, ¿tienes una hija que sea adolescente en tu casa? Y si sí, es número 2, ¿cómo le está pasando, no? Porque luego, qué curioso que también cuando pasan este tipo de cosas en secundaria, las morritas que juegan a la Ouija son las que le pasan de que, estamos jugando y nos pasa cosas. Güey, pues son mujeres, están en la adolescencia, algo desarrollan con la psicoquinesis. Ya, no tiene nada que ver con las opiniones. Antes Baileys. No, o sea, y no es un tema de que eres mujer, eres bruja, no. Pero sí creo que hay una relación en la adolescencia con las mujeres, con como que este desarrollo de psicoquinesis que no sabes qué onda. O sea, qué extraño que siempre pase. ¿Crees que puede haber, o sea, por lo que te estoy entendiendo de tu teoría, que las mujeres o las jóvenes que están pasando por pubertad tienen algún tipo de, no habilidad o poder, sino que causan alguna reacción psíquica en el ambiente que no está bien estudiada, algo así? No por el solo hecho de ser, sino que bajo ciertas condiciones de desesperación, de dolor, de eventos traumáticos, se detona algo. Bueno, por falta de evidencia y de casos, pues queda ahí como una teoría que está interesante. Es una teoría, pero vas a ver que conforme vayamos avanzando y veamos más casos luego de poltergeist o cosas que pasaron en casa, vas a ver que siempre hay un adolescente. Por ejemplo, hoy estaba hablando con mis amigos en el trabajo y pues les comenté que iba del podcast y de los envíos que hemos estado haciendo. Y lo primero que dicen siempre es, aquí atrás se parece una niña.
En el tren se aparece una niña. ¿Por qué chingados solo se aparecen niñas, güey? ¿Por qué no se puede aparecer un señor de 40 años, panzón, con diabetes y que le guste el anime, güey? No, güey, no va a pasar. Es que el anime es muy nuevo. Acá no. Tienes razón, pero... No, sí, realmente casi siempre las historias son también la que se aparece en Maquilas, que es, es la niña o... Ajá. Pero ¿por qué una niña, güey? Tal vez por el contraste de algo inocente e inofensivo con una aparición, no sé, de algo paranormal. Igual y la disonancia cognitiva que genera esas dos contraposiciones es lo que... Si quisiera hacer una aparición, yo pienso que es más convincente ser que se aparezca un perrito, no un cachorrito. O sea, yo creo que un cachorrito te atrae más como para acércate y te voy a pegar el susto de tu vida. Ay, una niña se apareció ahí, güey, ¿no? Si aparece un cachorrito, pues, ok, puede estar aquí un cachorrito. Si te aparece una niña en medio de la nada, sales corriendo como pedo, ¿no? Es menos probable. Fíjate que hay un caso en Estados Unidos de un vato que se metió a una cueva, que iba grabando lo que estaba grabando acá, y en eso se encuentra una niña, güey. Entra una niña y está grabada. Güey, la niña estaba perdida literal, o sea, era una niña de verdad, no era un fantasma, güey. Pero imagínate meterte en una cueva, que te estás metiendo bien difícil. Digo, ya meterte en una cueva, ya... Te lo estás buscando, ¿sabes? El tema es ese, o sea, te metiste en una cueva donde era difícil pasar, no era como que fácil, y te encuentras a una niña, güey. Güey, ¿qué es tu primer pensamiento, güey? O sea, ¿es de verdad? ¿La toco? No, me salgo corriendo, ¿qué hago, güey? No te esperas a una niña en medio de una cueva donde se supone que está desolado, no hay nadie, güey. Corriendo y la niña, espera, ayuda. Le doy un vergazo. Sí, resultaba ser que la niña estaba perdida y estaba dentro de esa cueva, güey. Pero bueno, el caso es que ¿dirías que es el caso más famoso de Poltergeist? Yo creo que sí es el caso más famoso que dejó evidencias muy fuertes escritas. Evidencias anecdóticas. Escritas, se escribió por eso. Anecdóticas, vaya. Y es muy difícil juzgar estos eventos del pasado. Entiendo a qué te refieres con anecdóticas, ok, sí, así es. Porque son yo vi esto o yo pienso que vi esto y lo escribí. Y no hay otra manera era la única manera que teníamos o que tenían de registrar algo en ese momento, ¿no? Por eso... No había cámaras, no había celular, Ajá. no había iPhone, no había nada. No había cámaras, no había celular, no había iPhone, no había podcast. No había podcast para... Pero mira, vamos a ver, ¿qué te parece si vamos a esta parte, a la sección de... pongámoslo a... No, no es cierto. Vamos a la sección esta de ver qué está pasando para que veas de qué hablamos. Mira. Vamos a ver. Ahí viene, ahí viene. Va a ser la cuenta del caso número 5. Vamos viendo aquí el caso número 5, de qué se trata. Esta es una fotografía. No, no es cierto. Ahí va, el caso número 5. A ver. Cabrón. Está tirando todo en la casa, güey. No, yo me emputaría, güey. Acabo de limpiar, no mames. Hijo de tu puta madre. Qué flojera, ¿no? Estar en un depa, güey. Y de repente, güey, se te empiezan a abrir las puertas. Pero eso puede ¿no? ser el viento, güey. No seas cabrón. Pelada puede ser el viento, güey. No, güey, no, Sí, o sea. Güey. Pero las ventanas están intactas, güey. ¿Cuál viento, güey? Pero no sé, capaz hay una ventana atrás. Las cortinas, digo, pues, están las cortinas que no se mueven. Ok, eso sí ya no puede ser el viento. Que bueno, dices, bueno, es que hay un niño chiquito ahí. Pero lo demás, güey. Eso sí está raro ya. Güey, son puros hilos, güey. Puede ser un chingo de hilos. Hilos y gente escondida. Enanitos, güey, escondidos. ¿Sabes qué puede ser? ¿Qué, güey? Un video en reversa así. Y hay alguien acomodando todo. Sí. Digo, la verdad es que sí, No, es medio sí, escalofriante, ¿no? Pero... Sí soy yo raro, ¿eh? Pero... A ver, vamos a ver qué sigue. Vamos a ver qué sigue, señores, porque sí está bueno aquí el tema. Estos videitos están... Quisiera, bueno... esos están buenísimos, güey. Ese es el viento. Güey, está bien curado porque que luego dicen por qué los fantasmas, por qué los mexicanos no... Viven menos. No, de por qué los mexicanos no nos asustan. Ya porque saldríamos corriendo, ¿no? Y no salimos corriendo, empezamos de que, más fuerte, dale, acá, y le empiezan a festejar, güey. Pero mira, ahí el señor fue a detenerlo
Y toma, me andas queriendo detener mi fiesta, carnal. Ahí te voy a guachar, verás. Y no sé si se va a activar otra vez igual de fuerte, ¿no? Eso era el viento, güey. Ah, mira las sombras, ¿no? Las sombras. Pues las sombras se ven iguales, pero Claro. sí agarran más fuerza, ¿no? Para mí que eso es el viento, güey. Pero serían los tres, ¿no? O sea, si fuera el viento, fueran los tres. No estoy seguro. Además, viste que el papel voló hacia acá, no hacia el lado. ¿Te diste cuenta cómo voló? Sí, pero también los columpios se estaban columpiando para este lado. Y mira, no es como que de la izquierda o de la derecha, no, pues que se mueve el del medio. Ese fue el viento. Yo no lo justificaría tan fácil como el viento. Para mí se fue el viento. Yo Güey. pensaría que El sí primero, había, el primero está más impresionante. había ahí hilos, ¿no? Todo todavía se explica con hilos. Sí, sí, sí. Ahora, Como tú le ponías hilos a las Barbies, pues. ahorita también con el tema de que si te disfrazas de color verde y te editas también. Sí, es el pedo, pues. Y con lo que se viene de inteligencia artificial, de generativa, pues cada vez va a ser menos confiable este tipo de videos. ¿Qué está pasando? Santa Claus con un cuchillo, güey. No. Pues se movió, Ay, no, güey, eso sí me da miedo, güey. Yo vi que sí se movió ese Santa, güey. Me daría miedo estar en ese lugar, la verdad. Como que estás en la bodega de tu trabajo. ¿Sí se está moviendo, eh? Sí, güey. Santa. Oye, ¿viste el video de la muñequita que supuestamente camina? Digo, ese es un efecto ay, no tiene batería, pues no hay bronca, pues no es como que... Pero lo de adelante y hacia atrás es otro tema. Eso sí es punto de aparte. No, se me hace que ese... ¿Qué te quedas ahí, super- güey? El vato que se queda ahí, pues. Que se Vámonos. quede ahí, me da o sea, ya me dice de que... Que no, que es que fake, no ¿no? es nada, ajá, Ajá, sí. güey. O sea, güey, ¿quién se ¿Quién queda se va ahí, a quedar cabrón? ahí, güey? Al menos que ahí se levante el Santa o algo. ¿Eh? Y aparte es mecánico. O Ah, sea, sí, güey, no, tiene... no, no. Ah, cabrón. ¿Qué se queda ahí, güey? Ahorita que esté parado. Si voltea y está parado, y sí me cago. ¿No crees que puede haber algún tipo de fenómeno natural o físico del cual no estamos todavía, que no hay suficientemente información o estudios que pueda ocasionar ese tipo de fenómenos? Eh, sí, yo creo hay mucha evidencia científica de procesos electromagnéticos que causan efectos de levitación de cosas con corrientes, o sea, manipulación de corriente eléctrica a distancia, Sí. causando efectos electromagnéticos que empujan objetos y cosas así. Yo creo que tiene que ver con ese tipo de fenómenos. Pues ahorita te voy a contar de unos, ya que terminemos este videíto. ¿Viste te decía, ¿viste el de la niña que supuestamente camina? No. Es una muñeca Ah, creo que que sí. camina. Pero Me a mi suena. parecer, la señora que la manipula le sabe mover para que parece que mueva las piernitas, güey. Creo que de alguna vez lo vi y sí concluí que le estaban moviendo. Sí, pero o sea, no acá. Y ahí qué pedo, es que los columpios es el viento, güey. Pero, ¿cómo justificas que uno sí y el otro no, pues? Una corriente, no sé, la neta. Digo, yo lo justifico más eso. Pues si quieres poner un efecto de, bueno, jálate tú un hilo por aquí y acá y no se va a notar, pues. Yo prefiero justificarlo con hilos que con viento, güey, ¿no? En todo caso. Mira, chécate el video que te digo de la muñequita esta. Aguanta, el número 1. ¿Qué es el número 1? Ah, ese no es el uno. Ese es pensé el que 2, era ese. A ver, si quieres, adelántale. Aunque hasta ahorita el más impresionante para mí fue el primero. Ah, es que aquí en la sombra se ve una figura de niño, güey. A ver. ¿Ves? Pues no me convence. Es que podría ser la perspectiva de otra cosa o del movimiento. Ok, pues Tú sabes tú sabes que las sombras no. Vamos con el video número 1. Vamos con el 1. Hasta ahorita el mejor ha sido Deer el número Park 5. CVS Lockers. A ver, se van a abrir las puertas. Se abrió la puerta. Me recordó la historia que me contaste la vez Sí, pasada de aquella, güey. Vayan a ver ese episodio sobre relatos policíacos. Que bueno, una puerta abierta.
Pues, ay, alguien la empujó, o sea, eso no es suficiente Sí, evidencia. no. Ah, Eso ok, sí. eso sí. Porque esos lockers no están tan livianos como para No. que... Pero también te hace pensar en la seguridad del lugar, ¿no? Si hubiera un terremoto, güey, ahí, Sí, sí te cae encima ese locker, güey, porque no está empotrado a la pared, güey. exacto. También un terremoto puede ser en alguno de estos videos la causa. Aunque no se vería más movimiento, creo. Eso sí estuvo raro que se haya abierto. Oye, pero qué necesidad. ¿Quién lo va a limpiar, pues? ¿Y quién va a acomodar? ¿A quién van a culpar? Es que siempre los poltergeists y los espíritus se chingan al de limpieza, güey. O sea, se chingan al pinche conserje, güey. Se quería... Mira, están pateando esa madre de cuidado con lo mojado, güey. ¿Qué ganan, güey? ¿Qué ganan? No, güey. Pinche bruja. Ahí te decía. Algunos de los... Antes de ir con el siguiente video. Algunos de los causas o hipótesis que a la que los científicos le han atribuido estos casos son onda estacionaria sonora. Según la física, determinadas ondas sonoras de ciertas frecuencias asociadas al tamaño de la sala en la que se producen pueden generar una onda estacionaria que resuene en el humor vítreo del ojo humano y producir la sensación de notar movimiento o actividad a ambos lados del ojo. Bueno, esto sería ya en un caso de estos de evidencia anecdótica en la que hayan visto algún movimiento de algo. Aunque se me haría raro que varias personas vean, no sé, cobijas volando y porque suena como que algo que verías como de reojo, ¿no? Sí, igual te voy a poner más ahorita, si puedo, lo del fenómeno, esto que te cuento del electromagnetismo y que levitan cosas y acá. Pero checa esto, mira. A ver. Ese es el video de la Sí lo había visto. de la Rosita, la muñeca que camina. Ahí vamos a subirle el volumen a ver si la gente alcanza a percibirlo. No, vete a la verga. Ahora, yo sí me acabo, me asusto si solita empezar a caminar ahí. Aunque no camine, o si me encuentro esa madre en la noche, güey. Le vi un patadón y estaba corriendo, güey. No, eso está muy producido, güey. Oye, pero, o sea, la señora ya debería cobrar, güey. O Sí, sea, güey. que camine sola, ¿por qué la tiene que agarrar a alguien, pues? Ay, no, es que me da miedo. O sea, me da miedo la pura muñeca, güey. Pero No tiene que hacer nada, ve güey. cómo le hace derecha, izquierda, izquierda. Yo pensaría que tiene peso en las piernitas para Sí. que al hacer derecha, izquierda así, solita camine, pues, ¿no? O haga ese efecto. Totalmente, güey. No te sabría decir exactamente la técnica, pero. Aparte, viste, solo la viejita supo hacerle. Sí, güey, o sea, Lo no frieguen, tiene. pues, eso no es paranormal, señores. No. Eso es una buena técnica ahí para... Desmentido por el equipo Podcast Oculto. Mic drop. No va a querer, güey, pues está caminando sola, cabrón. Como él camina poquito, pues también la va a manipular. Izquierda, derecha, mijo, izquierda, derecha. No quiero hacer nada por teléfono. Oye, Anecdótico también. sí. Sí, no. Pero la muñeca da miedo. Eso se lo doy.
¿Cuál es tu conclusión del poltergeist? Creo que el fenómeno es real, es decir, creo que sí existen fenómenos en ciertas casas donde se abren puertas solas y creo que sí existe, pero que la explicación real no necesariamente tiene que ser una entidad o algo paranormal. Yo creo que sí hay cosas que tienen electromagnetismo que no lo debería de tener y creo que eso genera situaciones que no solo te ponen en riesgo la vida, sino que también genera ese tipo de situaciones. eh, el tema de los ruidos y todo ese tipo de situaciones, yo creo que no digo que no existen, insisto, el fenómeno creo que existe, pero no digo que el 100% de los fenómenos que sí existe sea causado por una entidad paranormal, no lo sé. No dejo de creer que sí existe por ahí a lo mejor un espíritu quitasábanas para que te dé frío, güey, pero espero nunca toparme con ninguna situación de ese tipo, güey, y prefiero mantenerme escéptico en el tema, pero si te está pasando a ti, amiga, por favor, no nos contactes. No, que nada más cuéntanos tus historias. Esas sí, échalas para acá, pero nosotros no vamos a ir a investigar tu casa, amiga. No. Compa que me dijo ahorita, vete al tren ahí en las vías, ahí se parece una anilla. Voy a ver. Yo si quieres te cuento la historia. Me están diciendo del trabajo, hey, vamos a hacer una investigación. Güey, ve tú, agarra tu celular, vas tú y me cuentas qué pasó. Sí, güey. Muy bien, buen cierre. ¿Qué opinas, güey? Bueno, mi conclusión, un poquito de tu lado, de tu conclusión. También pienso que pueden ser una combinación de distintos factores y también el hecho de que los casos más famosos y los más hablados sean casos de muy viejos, donde no había suficiente tecnología como para, pues como para, ay, me fue la palabra, para documentarlos. Ahora, Los que mostramos ahorita. hay una situación o hay algo de lo que se habla. Vamos a suponer que sí es una entidad y que te ha estado molestando, ¿no? Por ahí se cree que muy probablemente es que quiere contactarse contigo o quiere decirte o algo, ¿no? Entonces dicen que pruebes haciendo, mira, yo no soy consejero ni espiritual, ni paranormal, ni psicoquinético, ni nada de esto, pero puedes probar. Solo digo, puedes probar, no te estoy diciendo que lo hagas. Dicen al que algunas personas dicen, ¿sabes qué? Que lo digas así como en voz alta, veo que estás haciendo esto y que quieres mi atención. Te doy permiso esta noche para que en sueños me digas lo que me quieres decir. Y que en el sueño van y te lo dicen. Eso es lo que algunos creen. Yo soy de la idea de, güey, vamos a hablar de voluntades. Si yo tengo un WhatsApp y un desconocido me manda un mensaje de WhatsApp, yo no tengo la obligación de ni ver, ni leer, ni escuchar ese mensaje que yo no quiero escuchar. Tengo la gran libertad de tener WhatsApp o un correo electrónico para mandarlo directamente a la bandeja sin acá. Si alguien me marca a mi teléfono, yo tengo la opción de no contestar. Dicho esto, ¿por qué quieren un fantasma contactarme si yo no quiero contactarlo, pues? Entonces es, oye, puedes tener la opción 1, la que te dije, de dale permiso que te contacten en el sueño, está bien. Pero ¿qué necesidad tienes tú o quieres? O sea, ¿para qué? No. Ahí hay personas que dicen que es donde te pones, hay gente que dice ponte grosera y dile que se vaya de tu casa y que no la vas a permitir. Hay otra gente que dice que, oye, me costó muy cara esta casa que compré, aprende a convivir conmigo porque aquí vamos a estar viviendo los dos. Hay gente que dice, oye, ¿sabes qué? Yo no te doy a ti aquí en cabida, no cabes aquí, no cabemos los dos, aléjate de este lugar y vámonos. ¿Qué querías? Yo, dejo de... Siempre he dicho cuando estoy viendo una película de terror, me voy de esa casa en ese mismo instante. Es que, en esas historias también te enteras de que no importa a dónde vayas, te sigue. Porque supuestamente está pegado a ti ese ente, ¿no? Entonces, había que ver, o sea... Si llegas a esa casa y ahí empezó todo. Ah, sí, no, pues que vete de la casa, güey, ¿qué estás haciendo ahí, güey? No, o sea, no la juegues. Fue Podcast Oculto número 4, Poltergeist. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¿Algo más que decir? ¿Algo más que añadir? Se regalan pesadillas.